Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo proyecto, un video podcast que se llama Recalculando la Ruta. Y el día de hoy vamos a abrir con un tema súper importante para los padres, el cómo marcar los límites y cuál es la importancia que tiene el marcar los límites en la crianza de nuestros hijos. Para esto tengo una invitada estrella y súper querida por mí, que se llama María Barbero. María Barbero es una psicóloga, psicoterapeuta, que es especialista en adultos, familias, infantil y tiene muchísima experiencia, más de 25 años de experiencia en esto. 20 años formando a profesionales y doy fe porque realmente ella también ha sido parte de mi formación. 15 años también asesorando a padres, a familias, pues para que ellos puedan tener como unas relaciones más respetuosas en el entorno familiar. Ha escrito un libro sobre el síndrome de Salomón, que es un tema bastante interesante, sobre la separación de padres y las pérdidas en las familias, que ese será otro tema. Hoy nos enfocamos en la importancia que tienen los límites y quiero invitarte a que no te pierdas este episodio, que lo veas completo porque realmente nos da muchísimos recursos y muchas herramientas para poder marcar límites con nuestros hijos desde una manera más respetuosa y más cariñosa. Pues estoy muy ilusionada con este proyecto y tenerte aquí en este primer episodio de Recalculando la Ruta, porque siempre tenemos que recalcular la ruta con nuestros hijos dependiendo del día que están, del momento del desarrollo que están. Y creo que escogimos este título para que realmente la gente estuviera muy conectada con él. Y estoy encantada de tenerte, María, porque para mí obviamente ha sido una pieza clave también en mi camino a esto. Y tenerte hoy en este primer episodio para hablar de un tema que para mí es muy importante. Sé que en el factor de la educación hay muchos conceptos y muchos factores que influyen, pero el tema que hoy quiero tocar y abrir este video podcast con este tema es de los límites. Para mí ha sido un trabajo muy personal de trabajar en el tema de los límites y creo que es el talón de Aquiles de muchos de nosotros como padres, ¿no? Porque nos afecta en muchas partes de nuestra vida, nos puede afectar en la parte de amistades, relaciones, trabajo, etcétera, ¿no? En el tema personal, a mí la verdad es que he tenido que trabajar a nivel profesional y obviamente metiéndome ya a fondo, pues entendí muchas cosas, ¿no? Porque yo vengo de una cultura que es mexicana, o sea, soy mexicana, como lo sabes, sí. Y ahí el decir no es como una ofensa, es decir, como que me estás rechazando, como que no quieres, ¿no? Entonces, a nivel cultural, yo lo entendí así y también, obviamente, factores de mi familia que hasta el día de hoy lo entiendo, pero pues yo era como que la que tenía que ir a las 4 fiestas, si me invitaban a las 4 fiestas y le tenía que hacer como fuera, si me decían en el trabajo tienes que hablar, tienes que trabajar a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana tienes una llamada, a todo decía así, porque era como una parte de tengo que decir y no podía decir no. Hubo un momento en el que yo me sentí como súper frustrada, como con culpa, como con coraje, porque al final me quedaba con la sensación de quererlo decir, pero no saberlo decir. Entonces, al final, yo estaba como siempre como que satisfaciendo siempre las necesidades de los otros, primero que las mías, ¿vale? Sí. Entonces, esto ha sido como, claro, cuando yo empiezo a conocer esta parte de trabajo personal y también en lo que me dedico en Andares, ¿no? El acompañar a las familias, pues veo que influye, ¿no? Influye el cómo me marcaron, el cómo a nivel cultural también está como marcado en mi cultura, ¿no? Y hoy, pues, estoy encantada de tenerte aquí porque sé que es un tema que tú lo tratas de una manera muy respetuosa, de una manera muy bonita, en donde creo que vamos a tener como muchos recursos para como padres, ¿no? A los que nos dirigimos. Bienvenida, María. Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues yo encantada también de estar contigo, muy agradecida por darme este espacio
Y también por hablar de este tema, que es un tema que me encanta y que además que es verdad que es un tema que preguntan mucho los padres, las familias y a veces también en consulta cuando traen a niños a terapia, no solo niños sino también adolescentes, incluso más de adultos, el tema este de estructuración del no que tú decías muy bien contado, y la parte de los límites es un tema que a veces está en la base de algunas dificultades que aparecen en el día a día y las dificultades como familias de a qué digo que no, a qué digo que sí, qué implica decir que no, qué implica decir que sí. ¿Dónde está mi límite? ¿Dónde está el otro? ¿No? Exactamente. Pero quiero empezar primero, ¿no? Que es la pregunta obligada de todo, por supuesto, de saber qué es un límite, ¿no? ¿Qué es un límite? Vale, mira, me encanta que me hagas la pregunta porque una de las cosas en las que yo hago mucho hincapié es en el tema de la terminología. Okay. Es decir, se escuchan muchas cosas, se hablan de normas, límites, ¿no? Y entonces estamos siempre hablando y a veces yo creo que nos falta como el matiz de lo que estamos hablando y que es importante, ¿no? Entonces, para mí un límite es una estrategia que tienen los padres o los educadores o las personas que nos dedicamos a esto para acompañar al niño en la interacción con el mundo. Claro. Es decir, ¿qué quiere decir esto? El límite es hasta dónde puedo llegar yo para que esté bien conmigo y con los demás y hasta dónde me viene bien o no me viene bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos los padres? Por ejemplo, cuando son muy chiquitos, lo que hacemos es, el niño va a tocar un enchufe y le decimos no. Eso no. ¿Por qué ponemos un límite a eso? Porque si él toca el enchufe va a ser dañino para él, claro, atenta con su seguridad. ¿Vale? Con su seguridad. Sí. Claro, cuando estamos más pequeños hay cosas que son más básicas, ¿no? Que hacemos. Pero en realidad luego la forma es, cuando yo te voy a poner un límite es porque tengo que pensar qué necesitas tú y en qué te ayuda que yo te diga que no a algo. Sí. Y en muchas ocasiones yo sí que veo la situación que hay padres o familias que dicen que no a cosas y yo les digo siempre, tú cuando pones una norma, pones un límite, tienes que ver para qué estás buscando. Claro, porque, ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas que el niño aprenda? ¿Qué le aporta? ¿Es bueno para él o no es bueno? Porque a veces ponemos límites o normas que tiene más que ver con nosotros, con uno mismo, ¿no? Claro. Con uno mismo, ¿no? Con la sensación de decir, pues es que quiero que recojas todo esto y lo vas a poner todo en orden, esto aquí, esto aquí, esto aquí, ¿no? Y yo digo, vale, está bien, pero es como que le aporta al crío que sea de esa forma. Mira, ¿vale? Es como súper importante lo que me dices y aparte quiero coger de eso, agarrar, como decimos en México, coger de aquí, porque todos los padres, obviamente traemos una mochila, ¿no? Por las experiencias vividas, por la educación, por el modelo de educación que hemos tenido, que lo que hemos aprendido, ¿no? Al final, el patrón que solemos repetir, ¿no? Porque no conocemos otra cosa y porque así hemos crecido, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cómo afecta cómo a nosotros como padres nos han puesto los límites para una repetición de patrón en los niños, ¿no? O sea, en la educación a nuestros hijos? ¿Cómo afecta en nosotros cómo nos han marcado los límites? Bueno, afecta mucho porque las personas humanas aprendemos por modelado y por imitación, ¿no? Claro. Entonces, aquello que hemos vivido es algo que se nos ha quedado a veces en algún sitio que ni siquiera cognitivamente o conscientemente sabemos que está. Pero luego cuando nos ponemos en modo padres, como digo yo también soy madre, con lo cual también sé cómo cuando uno se pone en modo padres, es como que a veces le salen cosas que dices, pues fíjate, yo me lo decían a mí, no me gusta y me veo repitiéndolo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo siempre doy la pauta de tú tienes que tener la mirada en el niño, es decir, según el hijo que tengo, las circunstancias que vivo, lo que tenemos, qué está necesitando él de mí y qué necesita aprender. Que si nosotros solo nos fijamos en nosotros, en lo que hemos vivido, en lo que hemos hecho, una forma repetida, nos estamos olvidando del niño, estamos perdiendo la mirada en el niño, claro. Estamos más en lo nuestro, ¿no? A veces es que esto es así porque a mí me lo dijeron y dices, vale, perfecto, ¿no? Entonces, eso es una parte, yo he aprendido, yo tengo este aprendizaje y luego necesitamos ampliar, vale, y eso que tú has aprendido y que a ti te ha ido bien, ahora mira a tu hijo, con el momento en el que vive, las circunstancias que tenéis, la edad que tiene. Entonces, en función de eso ¿le ayuda eso que tú estás diciendo y esa forma?
claro, muchas veces me dicen, jo María, es que esto es muy difícil o cuántas cosas hay que saber. Es difícil, ¿no? lo es, pero claro, pero yo siempre les digo, bueno, por lo menos como criterio que tú digas que yo tengo que mirar qué necesita mi hijo para estar bien, porque no es lo mismo vivir unas circunstancias, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? El momento del COVID o el post-COVID, ¿no? No es lo mismo haber vivido esas circunstancias a la hora de poner a un límite a mi hijo de que no corra tanto, que no se mueva tanto, en el sofá, cuando es la única forma en la que claro, que decías tú, vale, a lo mejor no me gusta que corra o que salte tanto, pero es que estamos encerrados, el niño necesita desfogarse. Vamos a poner un límite de cuidado, unas normas, pero voy a ser más flexible. Sí. ¿no? O sea, el límite realmente tiene que ver, porque yo tengo como, claro, en el camino es saber en la seguridad con el niño, o sea, el límite de la seguridad, el límite tiene que ver con la seguridad, con el bienestar, ¿no? De si afecta en su bienestar, si afecta en su seguridad, ahí es donde se tiene que marcar límites. ¿En qué momento podemos negociar un límite? A ver, el límite tiene que ver con esto, tiene que ver con protector, o sea, siempre es un límite de protección a un nivel mayor. Lo que pasa es que el límite es una estrategia de acompañamiento, es decir, en realidad la educación o el acompañamiento emocional que hacemos los padres es como dimensional. O sea, el límite es marcar algo, hasta aquí, esto sí, esto no. Negociar, bueno, pues depende mucho de cómo esté el crío y de cómo sean las circunstancias, ¿no? El otro día mismo yo estaba en sesión con una madre, ¿no? Que ella decía, yo, como hemos comentado alguna vez, llego a las 8, estoy cansada, no tengo ganas, además me exijo mucho porque creo que como hay que ser buena madre, que ahora estamos con lo que hay que ser buenos padres, buenas madres. Ahorita llegamos a eso, claro, ahora hay como hay que ser buenos padres, buenas madres, según unos códigos, ¿no? Y entonces tendría que jugar con mis hijos, tendría que estar muy alegre, ¿no? Entonces, claro, toda esa presión hace que cuando llegue a casa a los 15 minutos ya esté chillando, porque claro, con tanta presión que ya lleva. Entonces, ¿qué se marcan los límites? Los límites tienen que ver con cómo estoy yo como madre también y qué necesitan mis hijos. Entonces yo le decía, tú llegas a las 8 de la tarde, en lugar de ponerte, bueno, y tengo que hacer, si no es como ya llego cansada, llevo todo el día, estoy con mucha presión, el objetivo es poder disfrutar de mis hijos el rato que esté. Elegir las batallas. Claro, elegir las batallas y sobre todo luego, si ellos me van a decir algo, yo voy a ver que mi forma es que intentar estar lo más calmada posible y firme para ciertas cosas. Ok. Entonces no me voy a poner en plan de tengo que hacer y voy a hacer una cena y tengo que hacer una cena estupenda y no decir, mira, que cenen tranquilamente, lo que sea y que tú puedas estar y a lo mejor si tú estás muy cansada, a lo mejor puedes negociar ciertas cosas. Sí. O sea, el criterio no es siempre cómo estoy yo, cómo está el otro, sino es el bienestar familiar. La armonía. La armonía familiar, ¿no? Siempre es a favor del momento y decir, bueno, ¿qué me compensa? Ponerme muy rígida, muy seria de te tienes que lavar los dientes, y tienes que estar 3 minutos, o decir, venga, lávate los dientes, oye, estamos un poco cansados, ya mañana, también, ¿no? Claro, eso es muy importante, Lorena, lo de explicar que lo has dicho, porque a veces lo que se hace es justificar, y no es justificar, pero sí que es explicar, decir, es muy importante hacer las cosas, cariño, es muy importante tener unas normas y no decir, va, hoy me las salto, pero hay momentos en que tengo que darme cuenta de cómo me siento yo, y a veces estoy yo de una manera que dices, bueno, lo ideal sería que me lavara los dientes durante 10 minutos, pero yo estoy tan cansada o me duele la cabeza, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues hoy me voy a lavar un poquito menos y me voy a ir a descansar, ¿no? Porque una exigencia, yo siempre le digo a los padres y a los profesores, una exigencia bien puesta es cuando yo soy consciente de qué necesito. Y desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar, claro. Qué necesito y qué me exige la realidad. Y desde lo que yo necesito, lo que me exige la realidad, voy a colocarme de la manera que me ayude. Vale. Obviamente creo que tenemos pues hablando y retomando un poco de el cómo estoy yo, el cómo me han educado, el modelo de educación que he tenido y demás, ¿cómo afecta la forma en la cómo marcamos los límites a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque muchos venimos de una educación autoritaria, ¿no? En donde aquí se hace lo que yo diga porque yo digo y porque es así, y si hay poder de la chancla, que nosotros decimos en México, ¿el poder qué es? Sí, aquí en España también ha habido chanclas voladoras. Exacto, el poder de la chancla, y es como, y yo lo digo, y
obviamente ahí nos vamos como al autoritarismo, ¿no? El padre que pues no valida de alguna manera en ningún momento ni la opinión, ni ¿no? todo, o sea, ni la opinión, anula tal vez los sentimientos o pasa mucho y venimos nosotros en una educación. Y nos pasamos al lado opuesto también, al permisivo, en donde aquí no existen límites, todos vivimos de más, ¿no? Entonces, la manera de cómo marcamos los límites, obviamente, de venir de un autoritarismo, porque a veces yo creo que hay mucha confusión ahora con los padres, cuando queremos hacerlo distinto, pero no sabemos cómo. Entonces, cuando estamos cansados, nos vamos a nuestro autoritarismo de que se laven los dientes ahora mismo, o castigados, ¿no? O el permisivo de, bueno, aquí hasta que quieran lavarse los dientes y nos podemos tirar hasta las 12 de la noche, ¿no? Para evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta en la vida de una persona esto? ¿Cómo te marcan los límites? Desde el lado de imposición, porque sí, o desde el lado no pasa nada. O más bien, que no los marca, ¿no? Sí, lo que tú dices es verdad que está como muy polarizado, ¿no? Yo creo que hay muy polarizado, la sensación de todo es así, porque yo digo, o la parte de, bueno, ya que vayan eligiendo, que vayan diciendo, y es un poco bueno. Entonces, ¿cómo afecta? Como antes comentábamos, la educación es ayudar y acompañar al niño, al adolescente, incluso a los adultos, a interaccionar con el mundo y a manejarse con el mundo de una manera que más o menos me pueda ir sosteniendo yo, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Entonces, afecta mucho que seamos muy autoritarios porque anulamos la parte de pensante del niño y de la persona. Es decir, el autoritarismo, aunque se crea lo contrario, crea dependencia. Y la parte permisiva también crea dependencia. Esto siempre es, cuando es por exceso y por defecto, al final son como las dos caras de la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque el autoritarismo es, te tienes que lavar los dientes, tienes que hacer esto es así. Siempre te están diciendo qué hacer. Claro, ¿no? siempre están diciendo qué hacer. Entonces, ¿qué hace el crío? Es, o me rebelo porque estoy harto y me rebelo, pero me estoy rebelando porque siento que me estás exigiendo, pero no me planteo yo qué quiero, qué necesito, qué me viene bien, o hago que sí para que no me riñas, y cumplo todo y cumplo las expectativas y soy lo que decimos luego como las personas perfectas o el perfeccionismo llenos de exigencias y de presiones, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que además en este momento en el que estamos viviendo es como que no estamos formando a los niños o a los adolescentes para el momento que viven, que necesitan capacidad crítica, capacidad analítica, capacidad de diferenciar. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos sitios donde buscar información, donde ver cosas y tienen que aprender a decir qué me ayuda, qué no me ayuda a diferenciar. No es como antes que dices, me lo aprendo de memoria, claro, y ya está, ¿no? Con esto quiero decir que los padres, para generar verdadera autonomía y coger un poco esto que tú dices, un criterio propio, es decir, hay ciertas cosas que tienes que ver, es como, vale, es que no quiero ir a, yo qué sé, a bañarme, ¿no? Y dices, vale, cariño, entiendo que no te apetezca, pero es como, tienes que ir porque yo creo que te va a ayudar, te vas a sentir relajado. ¿Qué estamos enseñando al niño? Es perfecto que tú expreses lo que quieras. Te valido. Vale, perfecto, te valido, bien. No quiere decir que vayas a hacerlo. Yo como padre soy el que voy a decir si esto es bueno para ti o no, desde mi criterio, ¿vale? Y ahí te voy a decir que creo que es bueno que tú te bañes porque te vas a relajar, porque va a ser bueno, porque así estás más limpito, porque cerramos. ¿Qué le estamos enseñando? Es cuando yo vaya a tomar una decisión en mi vida poquito a poco, tengo que ver en qué me ayuda, qué me va a aportar, por qué, y vamos creando pensamiento autónomo y autonomía y sostén emocional, nos da seguridad y todo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, a veces se piensa que por aportar al crío estas ideas le damos dependencia y es al contrario. Lo que le estamos diciendo es, yo te estoy contando esto porque te va a ayudar a esto, no sé, que me puedo estar equivocado como padres, pero yo siempre le digo a los padres, pero la responsabilidad de equivocación la lleváis vosotros. Claro. Porque para eso sois los padres, ¿no? Exacto. Por eso esos padres cuando me dicen, no, yo le dejo que él decida, digo, no, eso es cargar al crío con un sostén que no puede con ello, ¿no? Y al final estamos invirtiendo, ¿no? El otro día me decía unos padres, bueno, es que le hemos preguntado que a qué colegio quiere ir, que a este, que si quiere cambiarse tiene 9 años. Y yo le digo, ya, claro, la responsabilidad. Y entonces no tiene muy claro. Y digo, no, es que vosotros tenéis que tomar la decisión del colegio y sostener si os equivocáis o no era el adecuado, lo que sea, no el crío.
Claro, porque es mucha carga. Es mucha carga para el crío y él no está preparado para eso. Claro. Puede elegir decir, ¿qué te apetece? ¿Te pones el pantalón azul rojo, o el verde? Igual tal, ¿no? Incluso nosotros también podemos apoyar y dirigir en eso, ¿no? Y me quiero poner las chanclas, ¿no? Para pero le das opciones de acuerdo a lo que ellos pueden sostener, ¿no? Claro. Exacto. Es que es muy importante la edad. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona no se le pudo marcar, cuando no se le marcaron límites? O sea, fue todo, ¿sabes? ¿Cómo se representa esto en una persona adulta, por así decirlo? Y dentro, por ejemplo, ya en una fase más social, que empiezan como, pues, ya en grupo, ¿cómo se refleja esto? Bueno, hay diferentes formas, porque sabes que la individualidad de la persona, pero una de las formas puede ser que tenga mucha inseguridad a la hora de tomar decisiones y que sea muy dubitativo porque no ha habido un criterio de ayuda y de cómo hacer las cosas. ¿Vale? Entonces, una de las cosas puede ser que esté muy inseguro, que dude, que no lo tenga claro. También le puede pasar al que está muy en la norma. Lo que pasa es que se pone tanto la norma siempre que bueno, se siente más amparado ahí, pero es la sensación de no tener límites a veces a la hora de tratar a los demás. Claro, el respeto. Es que para mí el límite también es enseñarle el respeto para uno mismo, y para los demás y para el entorno. Claro, por eso yo decía que el límite tiene que ver hasta dónde tengo que llegar para que me vaya bien a mí y con los demás, y la interacción con el mundo desde el cuidado propio y también el cuidado hacia el otro. Claro. Vale, entonces, aquí hay una cosa muy importante que a veces me dicen, ¿no? Como yo digo, a veces los más peleones que dicen, ya claro, pero es que si no marcas un criterio, entonces no es libre. Y digo, bueno, vamos a ver, es muy importante el momento evolutivo. Claro, eso es una de las preguntas que tenía, pero muy bien. Muy bien, no pasa nada. Entonces, aquí yo siempre explico que esto es muy básico porque a veces escuchamos tantas cosas, vemos tantos podcasts, hacemos no sé qué, que dices, bueno, ¿y con qué me quedo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces yo siempre digo, por lo menos 2 o 3 criterios, ¿no? Luego ya cada uno lo adapta a su estilo y su forma. Si yo lo que quiero, estoy muy permisivo porque les quito libertad, ¿no? Entonces yo lo que les digo, esto es como un aprendizaje igual que haces el aprendizaje académico. Es igual que si tú a un niño le enseñas a sumar y le dices, no voy a estar aquí porque si no te quito libertad o tienes que ser tú libre el que lo aprendas. Y es como, no. Tú primero estate conmigo, claro, me enseñas, me dices, al principio necesitaré que tú estés mucho conmigo, incluso te digas, oye, espera, ten cuidado, mira a ver, que yo creo que hay algo ahí que no va bien. Luego estarás ahí cerca de mí, pero no tanto corrigiéndome. Claro, el proceso, luego, ¿no? Claro, el proceso. Y luego te dejaré un espacio para que tú lo hagas, para ver si internamente te enfrentes a cómo hago algo yo solo, que me muevo, superarme a mí mismo. En lo emocional es igual, es decir, cuando un niño es pequeño necesita que los padres estén ahí, que le ayuden, que le acompañen, ¿no? que limiten, para que le estructuren, le digan no, esto así no, esto no, y para que él aprenda a coger desde ese modelado que hablábamos, que los humanos aprendemos por imitación, a decir, vale, pues esto se hace así, esto puede funcionar, y tengo un criterio de funcionamiento. Para eso luego llega la adolescencia, para plantearme de lo que yo he recogido, lo que me han enseñado, qué es lo que me ayuda, qué es lo que no me ayuda y qué es lo que me tengo que formar. Por eso la adolescencia es un periodo tan revuelto, ¿no? Revuelto, porque de repente miras para atrás y dices, anda, yo pensé que era todo maravilloso y que todo me servía, y digo, fatal, ¿y qué hacen? Pelearse con los padres, como, pero ¿qué me habéis enseñado? No me sirve, ¿no? Pero también es un periodo que según van avanzando en la vida más adulta, uno se va creando su propio criterio. Con lo que yo he vivido, he recogido, y con lo que yo he vivido y aprendido de otras cosas que me ayuda y que no me ayuda. Es un proceso, ya sabemos, tú y yo, y todas por experiencia, que es un proceso de toda la vida, ¿no? Claro, viendo, los límites, ¿no? sí. Sí, aquí, por ejemplo, en Andares vemos pues muchos niños, ¿no? Y es verdad que cuando platicamos con los papás, no, bueno, es que él se duerme a las 12 de la noche, es que han llegado aquí, es que hasta que no apague el iPad, y es como... ¿quién decide ahí, no? O sea, claro. ¿Quién es el padre? ¿Cómo te posicionas tú? Porque también los niños tienen que saber que hay una autoridad, ¿no? O sea, que tiene que haber, que hay un papel que decide, o sea, que decide por él, ¿no? Sí, por supuesto. La autoridad es protectora. Claro, y también, yo creo que también el comportamiento de alguna manera se refleja, ¿no? Porque es cuando tú aprendes a que también te digan no, ¿no? Es como acepto, ¿no? Que también hay otras formas y que también, porque hay veces que, bueno, estamos en los grupos de juegos que no, yo quiero jugar a esto y quiero jugar a esto, sino que son muy pequeños, ¿no? Aún. Pero es como,
ya sabemos por dónde, por dónde van los tiros, ¿no? Es Sí. como decir, sí, ya sé que quieres esto, ¿no? Porque al final nosotros queremos enseñarles de alguna manera, es como, ya sé que no, no quieres jugar esto, pero y ahora tenemos como otro juego estructurado y puede ser parte, ¿no? Porque el niño se tiene que sentir parte siempre. Sí. Sin embargo, esos límites de cuando una persona no acepta un no viene también desde ahí, ¿no? Cuando no tuvo un no. Bueno, pues lo que ocurre es que crean los padres mucha sensación a veces de culpa por decir que no, porque sientes que no te han dicho a ti nunca que no, y entonces no puedes decir que no a tus hijos porque es una forma de rechazarles o que van a sufrir, ¿no? O cuando te han dicho también muchas veces que no, como tú has sufrido por esa sensación de todo era no, no podía hacer nada, es como que se te revolviera y se te removieran cosas tuyas. Sí. ¿Qué ocurre? Que si te das cuenta, retomábamos con lo del principio, al final es pierdo mucha mirada con la realidad y pierdo mirada como madre o como padre hacia mi hijo, porque estoy con una confusión mía de si digo que no va, que va a pasar, Sí, pero la lo va a culpa pasar mal, constante, la culpa, exacto. ¿no? Ajá. Y entonces ahí, cuando voy a decir yo que no a mis hijos, a veces es un no que no es claro, a veces me enredo mucho en justificar, no, porque claro, ya sabes, yo cariño, y entonces el niño no se aclara de qué está pasando, es decir, ¿puedo hacer el que me enfado y puedo pegarte? ¿O puedo empujarte o no? Porque se enreda de como ya, cariño, si yo te quiero mucho, entonces es como que el crío nota mucha confusión. Claro. Entonces no puede ajustarse a la conducta que le ayuda y que además los padres le están pidiendo. Sí, es ¿no? que yo creo que el límite tiene que ver mucho tanto con la firmeza como la corporalidad, Claro. ¿no? La voz, Sí. ¿no? Como decir cuando claramente Mucho. no. Es Porque muy es como, importante. sí, hay muchos que dicen, no, mi amor, no se hace eso. Claro. Es como el niño no está entendiendo, no le está llegando, No le está llegando y además está viviéndolo como que fuera algo malo. Sí. Porque claro, los padres están como, ay no cariño, es que, bueno, es que me da cosa que lo haga, ya sabes que yo si no te dejo todo, ¿no? Y entonces el crío es como, bueno, pues el que decir que no lo tiene claro y no me está diciendo, ¿no? Entonces, y pruebo, ¿no? Hasta pruebo dónde puedo más, llegar, ¿no? claro. Porque como, pero ¿dónde está el problema en hacerlo? Porque no está viendo lo que te decía antes de decir, no. Si tú estás enfadado, entiendo que estés enfadado, pero no se pega. Una de las cosas que yo les digo a los padres, como hay ciertas cosas que es un límite claro y luego ya hablamos y lo que sea, ¿no? Que es tema de hacer daño a ellos mismos y a los demás. Vale. Entonces, si van a hacer daño es como, no, así no. O sea, Así no es la separa, forma, claro. así no es la forma. Puedes decir, entiendo que te has enfadado, vamos a ver qué ha ocurrido, por qué te sientes, porque lo que les estamos enseñando es cuando tú seas más mayor y resulta que hay algo que no te guste, entiendo que te enfades, entiendo, pero tiene que haber un límite para ti. Vale. No puedes pasar ese límite. Vale, Vale. fenomenal. María, se nos está acabando el tiempo y me ha encantado tenerte. Yo creo que es un tema que nos da para mucho y te voy a invitar otra vez. Ay, porque creo que da para mucho y estos recursos pues para los padres es súper importantes, ¿no? Verlos desde la mirada también de los niños, ¿no? No siempre, bueno, desde mirarte tú cómo estás y también ver al niño con sus necesidades, ¿no? Con su momento de vida para entenderlo y para poderlo acompañar. Te agradezco enormemente esta charla que hemos tenido, súper chula. Sí, bonita. Y por último, lo único que, mira, nosotros hemos sacado una cajita de preguntas en redes sociales con casos que nos dan los papás, ¿no? Como dudas. A ver si me ayudas a contestar una, Venga. si te parece. Sí, encantada. Venga, pues mira, te la voy a leer porque, claro, esto sí viene desde... Dice, es María, madre de un niño de 3 años que se llama Ángel. Cada vez que le digo que no a una cosa, lo que empieza a hacer es pegarme y lanzar todo. No sé qué hacer. Vale. ¿Qué consejo le podríamos dar, María? Mira, yo creo que enlazando con lo que hemos hablado, cuando lanzan cosas o pegan, lo primero que hay que parar es esa descarga motora. O sea, el lanzar o hacer. ¿Qué está ocurriendo? El niño se siente mal, se siente incómodo porque le has dicho que no, y es verdad que no, como tú comentabas antes, tiene una parte a veces de sentir que no me estás aceptando, no me estás queriendo. Se recoge eso, ¿no? Entonces, lo que se hace el niño es que hace una descarga. ¿Qué le tenemos que enseñar? Que es perfecto que no te guste, o que no te apetezca, o que tú sientas algo, pero hay que expresarlo de una forma más cuidadosa para ti y para los demás. Esto es como el fondo. ¿Cómo aterrizamos esto? Es como, no, así no.
así no si no te gusta, no se tiran las cosas. Si necesitas jugar o que estés cargado o tirar, vamos a hacer algo que tú puedas desahogarte. Pelea de cojines o lo que sea, ¿no? Pero no se tiran las cosas. El cómo realmente enseñarle a que sí, ¿no? O sea, cómo sí. Claro. O sea, ahí es decirle, vamos a expresar eso que a ti te supone el que no puedes seguir jugando, y que entiendo que cuando estamos haciendo algo que no nos gusta, pues nos sentimos de una forma, pero vamos a ver cómo modulamos la forma de expresar eso que no te gusta, que ese es el papel principal de los padres y de las personas que acompañamos, que es cómo modulo la expresión de algo que no me gusta o que me disgusta de una forma cuidadosa para mí y para los demás. Y corporalmente, ¿cómo lo haces con un niño de 3 años? Porque los niños llegan a... Tiran entonces, todo. claro, tiran todo o te quieren pegar, ¿no? Sí. Pues mira, lo que se hace mucho yo siempre... estoy en una fase de 3 años también. Vale, una cosa que ayuda siempre es acercarse. Es decir, coger y acercarse, poner la mano, porque es una manera como de contactar, como de bajar, no sé dónde estás, te has vuelto loco ahí tirando. Entonces yo, el que te agarre es decir, a ver, cariño, entiendo que estás enfadado, pero no se tiran las cosas. No se tiran las cosas. Entonces puede ser que él siga enfadado, porque claro, esto no es bajo enseguida. Entonces nosotros como padres seguimos acompañando para bajar eso, es como, no, ya. Y entonces, si él va a coger una cosa, se lo quitamos, lo dejamos aquí, pero no se lo quitamos, le forzamos, ¿no? Sino se lo quitamos, decir, ya. Se acabó. No te ha gustado, estás enfadado, lo entiendo, pero no se tiran las cosas. Si ¿Quieres que tiremos y hagamos una pelea de cojines? ¿O quieres que juguemos con pelotas? Pero esto no, porque esto hace daño, esto no. ¿Vale? O sea, tiene que ser muy claro, muy firme y muy importante tocar y acompañar. Vale, fenomenal. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Espero, María, que te haya servido este tip, estos tips que nos dio. Y bueno, María, muchísimas gracias nuevamente. A ti, un placer. Y espero tenerte muy pronto para seguir hablando de este tema. A ver si... Vale. Nos vemos en el siguiente podcast.